Shabbat Shalom, mis hermanos, que Yahweh los bendiga en, en este nuevo Shabbat que ha comenzado y estamos nuevamente, gracias a Yahweh por la vida y por, por las inspiraciones o los estudios que nos permite dar para compartir. Así que en esta oportunidad, agradeciendo también al Morillo Chef por la posibilidad de compartir, de ayudarle y compartir los estudios, y también a mis compañeros y colegas y también a ustedes, hermanos. Gracias por la atención. Estamos en un Shabbat previo a la primera de las festividades, de las celebraciones, llamada Yom Teruah. Y por eso vamos a hablar un poco de eso, de Yom Teruah relacionado con el Mesías. Así que comenzamos lo que sería el estudio, un breve estudio de Yom Teruah relacionado con el Mesías. Así que, em, en primer lugar, bueno, lo que Yom Teruah, el elemento común o que se sobresale de Yom Teruah es el shofar. Como ustedes están viendo en la pantalla, es como un cuerno, el cuerno de carnero, que es sonoro y tiene distintos toques, ¿no? Allí se puede ver, ese es, digamos, el sonido con el que se produce teruá. Teruá son toques cortos, ¿no? En este caso. Y lo que se relaciona con el Mesías comúnmente es eh, con la llegada, el regreso del Mesías, la llegada del Mesías, eh, como comenta el apóstol Saúl o Pablo, eh, cuando se produzcan los últimos toques del shofar, aparecería el Mesías y para cumplir todas las profecías y para producir un cambio, una renovación del mundo. Entonces, no vamos a enfocarnos en ese sentido, vamos a enfocarnos eh, en un pasaje de la Escritura que tiene relación con lo mesiánico y específicamente vamos a enfocarnos qué es, cómo participa o cómo puede estar relacionado el Mesías con esta festividad que es el primero del mes séptimo, que va a ocurrir la semana que viene. Estamos en los últimos días del mes sexto, así que según el informe de los hermanos caraítas o de los judíos caraítas en Israel, más aproximadamente posiblemente pueda ser hay que estar atentos para el martes o miércoles, sería al atardecer para comenzar con la puesta del sol para comenzar el, el séptimo mes y el primer día del séptimo mes que sería Yom Teruah. Entonces, nos metemos, como ya dijimos, el shofar es el elemento que se sobresale porque es el mandamiento de tocar el shofar, ¿no? Eh, y nos vamos a enfocar esa relación del shofar con el Mesías, en este caso, pero vamos a la escritura para ver dónde está esa relación. Nos vamos a enfocar en el libro conocido como Josué, que en hebreo es este caudillo que reemplazó a Mosé después de su muerte y que entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida, que en ese momento era la tierra de Canaán. eh, Tiene el mismo nombre del Mesías, Yahoshua, o algunos le dicen Yehoshua, pero es Yahoshua, significa Yahweh salva.
este es el conocido Josué. Y en el libro ese se relata que la primera guerra que tuvieron que hacer dentro de la tierra prometida es eh, en, frente a la ciudad de Jericó, o Jericó, una ciudad que estaba totalmente amurallada y era difícil, por supuesto, lo hacían amurallada para defenderse de los enemigos. Entonces, la primera ciudad conquistada es Jericó o Jericó, y es lo que vamos a enfocarnos para ver qué relación tiene con el Mesías este hecho, ¿no? Lo primero que leemos en Josué, capítulo 6 versículo 5 dice, este es el plan para invadir la ciudad, para tomar la ciudad. Es la primera ciudad que se toma que el pueblo de Israel, ¿no? Pero fíjense que más que los guerreros, aquí son otros, los guerreros, entre comillas. Entonces dice Josué 6:5, cuando se suene un toque largo del shofar, ahí es interesante que las palabras que dice Keren Hayobel, Keren Hayobel, ahí Keren es un cuerno, ahí lo están viendo en las imágenes, eh, es un cuerno, el Keren es un cuerno. Y Hayobel se traduce como shofar, pero bueno, es el cuerno del shofar o cuerno del carnero también. Yobel podría ser el cuerno del carnero. Pero es curioso porque no aparece la palabra shofar, dice Yobel. Y es importante entender qué es Yobel. Yobel es lo que se conoce como jubileo. El jubileo era un año especial donde se perdonaban las deudas y los esclavos salían libres. Entonces, según lo que enseña la Torá, ¿no? Que era lo que tenían que aplicar en la tierra prometida. Entonces, es el famoso año 50. Cada 50 años se producía un año Yobel. Yobel viene de estar alegre, por eso jubileo viene de júbilo, de estar contentos, alegres. ¿Por qué? Porque había perdón. Esto está muy relacionado, conectado con Yom Kippur también. Entonces, Yobel, aquí un toque de Yobel. Y este año, ¿por qué podría estar relacionado con el Mesías? Bueno, vamos a un profeta que nos va a ayudar a entender la importancia de ese año 50 que tiene un paralelismo con el día 50 después de Pesaj, que es Shavuot. Pero en este caso es el año 50 que venía después de 7 veces 7 años, ¿no es cierto? Después de 49 años, que es muy parecido a la cuenta del Homer. En este caso, Yobel es muy importante relacionado con el concepto del Mesías. Entonces, en Isaías 61:1 dice, comienza diciendo, el espíritu de Adonai, Yahweh, está sobre mí. Recordemos que estas palabras o este pasaje lo leyó el Mesías cuando comenzó, cuando era joven incluso, y fue invitado, estaban en una sinagoga y le tocó leer estos pasajes, a veces se leen adicionalmente o complementariamente con los estudios de la Torá. Entonces, eh, este es, este es un pasaje que leyó el mismo Mesías cuando estuvo en un estudio de Torá en una sinagoga, en los tiempos de... Entonces el espíritu de Adonai está sobre mí, está hablando del Mesías precisamente, proféticamente, y porque me ha ungido el Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, atención, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Este es un concepto muy importante relacionado con el Mesías y con ese año que dice ahora, para proclamar un
año de favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim, es decir, vindicación, de perdón, de justificación también, para consolar a los que están de duelo, para proveer favor de los que están de duelo en Sión, para darles un turbante en lugar de ceniza, un ungüento festivo en lugar de luto, que está conectando también con ese día y el día de Yom Teruah, que es festivo, de gozo. Recuerden que es aclamación. Teruah es aclamación y puede ser un grito de guerra, pero también es aclamación de júbilo, de gozo. También dice un manto de esplendor en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de victorias, plantados por Yahweh para su gloria, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán las desolaciones de antaño y restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Eso es lo que de alguna manera quieren entender que es el Mesías, es una profecía mesiánica, y ese año de favor que apunta a todo esa intervención del Mesías desde que vino y murió y resucitó, haya comenzado ese año, ese jubileo, ese Yobel comenzó desde que él resucitó y va a concluir, digamos, ese Yobel, ese año del perdón, porque está conectado, por supuesto, con ese día de Yom Kippur, cuando él regrese, ¿no? Y entonces va a dar la libertad total, porque es como que ahora dio una libertad parcial, ¿para qué? Para acercar, sobre todo a los gentiles que pueden ingresar al pueblo de Israel, los sacó de esa esclavitud a los pecados, a la muerte espiritual, como ya vimos, el tema de vivir, morir y vivir, los que estuvieron en ese estudio. Entonces, ¿qué es lo relacionado con el Yobel? Es la intervención del Mesías y aquí el toque largo del shofar. El shofar es este Mesías que hace como un llamado que como diciendo vengan a mí. Eh, ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense que después continúa el versículo 5 del capítulo 6 de Josué, dice, cuando oigan, esto está todo relacionado más allá de lo que pasó realmente, lo que se relata aquí, el plan pasó, se derrumbaron las murallas de Jericó para entrar a la ciudad, pero esto es, piénsenlo como algo que va más allá, es a lo espiritual, a hoy en día. Entonces dice, cuando oigan, dice en hebreo, que Samajen, es decir, cuando oigan, pero ahí dice la palabra samá, de un oír, pero también obedecer. ¿Y qué van a oír? Dice, et kol hasofar. Otra vez aparece sofar, pero con una palabra clave, kol. Y si bien es el toque o el sonido, hace referencia a la voz, a una voz del sofá, una voz que es del Mesías, pero el Mesías reproduciendo otra voz. ¿Cuál es? La de Yahweh, ¿cierto? La de Yahweh. Y esos son los mandamientos. La voz del sofá hace alusión a los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oigan, es decir, cuando obedezcan también, todo el pueblo soltará un grito fuerte. Dice, Yarú, Gol, Haam, Teruá, Gedolá. Ahí hay dos palabras que son parientes allí, que están en oscuro, color rojo oscuro. Yarú, ¿no es cierto?, de hacer grito de un sonido, Teruá, prácticamente tienen la misma raíz. Y es como que Yarú, es- literalmente dice en hebreo, como que gritarán un grito fuerte. No, es redundante, en español no se puede decir, pero que es que omitirán un grito fuerte. Pero lo que está en la mentalidad hebrea es como gritar fuerte o gritar un grito fuerte, porque es la misma, nada más que Yarú es el verbo y Teruá es un grito.
es el sustantivo grito, ¿no es cierto? Gerolá. Entonces, grito fuerte, una aclamación que tiene que ver con ese llovel, ese día de gozo, ese día favorable, como dice en Isaías, de libertad, de festividad. Entonces, luego dice que enseguida la muralla de la ciudad, dice Jomat Jair, ahí es Jomat, es la muralla, Jomat es muralla y Jair es la ciudad. Está refiriéndose a algo muy, muy profundo. Qué va a pasar? Se desplomará. Se desplomará y dice también desplomará sobre sí mismo, que tiene que ver un poco ese desplomarse. Esta muralla apunta a algo espiritual, a algo que tiene que ver con el ego, algo que es la dureza que un poco lleva a uno a ser insensato, en el sentido de no querer obedecer, de no querer escuchar. Eso es lo que apunta a esa muralla, ese ego que se resiste a que el ego no permite que de uno, la voluntad de uno, no haga la voluntad de Yahweh. Entonces, esta muralla es la que se tiene que caer con ese grito y con ese toque de obedecer esa voz del shofar. Entonces, se tiene que desplomar cuando se escuche, cuando realmente uno entienda esa voz del shofar, que es la voz de Yahweh, y que el Mesías reprodujo como si fuera un shofar. El shofar es el Mesías que reproduce ese sonido. Entonces dice que se desplomará. Y el pueblo dice, Wehalú, Wealú, perdón, Wealú, Haam, Ich, Negdo. Es decir, el pueblo avanzará cada hombre hacia el frente, una vez que se derrumbe la muralla. Pero entendía la muralla como una necedad, como una dureza de corazón, como un corazón incircunciso porque no obedece. Eso es lo que se tiene que derrumbar. Y una vez que se derrumba, uno tiene la libertad, ya no hay obstáculo para qué, para avanzar. Pero fíjense que la palabra alú hace alusión a ascender, es decir, ascenderá cuando, cuando tome control de la ciudad. La ciudad es uno mismo también. O sea, lo que hay que derrumbar es el obstáculo para que uno se pueda dominar a sí mismo. Entonces, todos somos como ciudades en sí mismo. Y entonces es avanzar, pero es ascender, elevarse espiritualmente para hacer la voluntad de Dios. Es en primer lugar. Ahora, ¿qué otras murallas son importantes? ¿Dónde aparece esa palabra muralla? Es cuando cruzaron el mar de los juncos, el mar rojo, como se dice también, el mar Suf. Ahí dice que los israelitas, en Éxodo 14:22, los israelitas entraron al mar sobre suelo seco, mientras que las aguas, Amayim, formaban, ¿qué formaban? Jomá, formaban Jomá. ¿Qué es Jomá? Una muralla. Para ellos, una muralla a su izquierda y una muralla a su derecha. Es decir, se levantaron las aguas como muralla y los israelitas pasaban por suelo seco. Entonces, claro, acá esta palabra Joma, que esta muralla, no es negativa como vimos antes. Antes habíamos dicho que la muralla o la muralla era negativa en el sentido de necedad, de dureza de corazón, eh, de terquedad por no hacer la voluntad. Pero lo que tenemos para poder derrumbar esas murallas, tenemos que cubrirnos, o puede ser aferrarnos a esas murallas de agua. Las aguas hacen alusión a la palabra de Yahweh. Entonces esas murallas nos va a proteger y también nos van a guiar, porque las murallas eran el camino
o sea, se apartaron para mostrar el camino a la liberación, es el camino de la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, hay mucho para decir sobre eso que no lo vamos a hacer ahora porque tenemos que decir más de Teruá. Entonces, simplemente tener la idea que esas murallas de agua nos ayudan a derribar las murallas negativas, espirituales, que nos impiden escuchar ese sofá que es la voz de Yahweh para hacer su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se derrumban esas, gracias a estas murallas de agua, entonces podemos seguir adelante. Dicen en el libro de Números, capítulo 29, en alusión a Yom Teruah, en el mes séptimo, el primero de mes, observarán una ocasión sagrada. No trabajarán en sus ocupaciones, la observarán como un día de aclamación o un día de reclamación, un día de grito, Yom Teruah, un día de grito, reclamación, de júbilo también. Además dice, presentarán una ofrenda quemada, qué curioso, ¿no? Una ofrenda olá. Ya dijimos antes que eh, vamos a retroceder aquí, cuando el pueblo gritara, dice, alú, alú, o sea, avanzará, pero también se puede entender como ascender. Y aquí tenemos que presentar la ofrenda quemada, la que tiene la misma raíz de ascender, una ofrenda de elevación. Y también dice de olor grato a Yahweh. Esta, esta ofrenda la tiene que ver con lo que enseña el apóstol Saúl de sacrificios vivos, de ser sacrificios vivos. ¿No es cierto? Como un servicio racional que hemos también presentado en un estudio. El servicio racional tiene que ser con no tener una fe doctrinal, sino una fe que tiene que ver con razonarla, de entender la fe, de entender las enseñanzas y no seguir así como ciegamente lo que dicen las personas que porque muchas veces enseñan mal y muchos lo saben a esto, ¿no? Que muchas veces tenemos que abandonar caminos porque son incorrectos y por eso lo mejor es el camino que tiene que ver con la verdad de la escritura y de la Torah. Entonces, fíjense que esta ofrenda es como elevación y es quemada porque tiene que ver con quemar todo lo negativo de cada uno, de la persona de cada uno, y ese quemado tiene, va derribando esas obstáculos que nos permiten, que no nos permiten hacer la voluntad de Yahweh. Y cuando se presenta ese sacrificio que tiene que ver con derribar esas murallas, entonces vamos a presentar una ofrenda de olor grato a Yahweh. Fíjense que la palabra olor dice lerrea, lerrea, y grato es nijoa, nijoa. Entonces, estas palabras son importantes, olor grato, pero lerrea, la raíz de rea, porque le es la preposición que vendría a ser como para olor grato, la palabra clave es rea, rea. Y ra, la raíz de rea es rúa, que generalmente se traduce como espíritu. Y grato, la raíz es nua, que tiene que ver con descanso o reposo. Fíjense la profundidad de esas palabras de olor grato ahí en el hebreo. Es, tiene que ver con rúa y con reposo, un espíritu de reposo que también está orientado o tiene que ver con el espíritu de Yahweh. Así como dijo el Mesías, el espíritu de Yahweh está sobre mí, eso es lo que tiene que estar sobre nosotros. No de la misma que estuvo como en el Mesías, pero sí, si imitamos al Mesías, nos va a ayudar a, que, a tener ese reposo. Por eso el Mesías tiene mucha relación, esa ofrenda
que presentó el Mesías, nosotros tenemos que imitarla a esa ofrenda en el sentido de cómo vivir en relación con nuestro Padre Celestial. Dice en Mateo 11, del 28 al 30, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, que yo los haré descansar. Ahí está Nuah, ¿no? O ese estado grato, grato para quien, para Yahweh, ¿cierto? Él nos da ese estado, pero eso tiene que ver con algo, con la ofrenda Olá. La ofrenda Olá es trabajar sobre nosotros, eliminar lo negativo, corregirnos, arrepentirnos de los pecados, todo eso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Ahí está la clave, aprendan de mí. ¿Qué debemos aprender de Mesías? Imitarle, imitarle en la obediencia al Padre Celestial. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su vida. Otra vez, recuerden que el descanso este tiene que ver con lo que dice también el profeta Jeremías. ¿Mm? Párense en los caminos, dice Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Párense en los caminos, pregunten cuál es la senda buena en las encrucijadas, ¿no? ¿Cuál es la senda buena? Y anden por ella para tener qué cosa, para tener descansos en su vida. Entonces, la senda buena es la senda de la obediencia a los mandamientos de la Torá. Y esto es lo que está mostrando el Mesías, que aprender lo que él también dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es acaso el yugo fácil y ligera mi carga? ¿Es solamente creer en él? No, es justamente imitarle. Y él mostró que la obediencia no es una carga para nada, como algunos que enseñaron en muchos tiempos. Uno de los discípulos, Juan, dice en 1 Juan 5, 2, 4, en esto sabemos que amamos a él, a los hijos de Elohim, o sea, a nuestro prójimo. Cuando amamos a Elohim, guardamos su mandamiento. Eso es lo mismo que está diciendo el Mesías. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos su mandamiento. Esos mandamientos no son gravosos. Eso es el yugo fácil. Esa es la carga ligera. Porque todo lo que ha nacido de Elohim vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Fíjense que ahí está lo que queremos mostrar con el tema de derribar las murallas y avanzar hacia adelante y elevar. Es vencer al mundo. Y la fe tiene que ver con eso, con la obediencia, no solamente con creer. Digamos, el Mesías, ahora sí, ya en la última parte, pero bueno, vamos a aclarar un poco. Entonces, que tiene que quedar claro que el Mesías es esa voz, o ese, mejor dicho, ese sofá, entre comillas, que retransmite esa voz, esa col sofá, la voz del shofar, y esa es la voz de Yahweh. Entonces, el Mesías está mostrando un ejemplo en Mateo 11 de ir hacia él, pero ir hacia la imitación de su modo de vivir o servir. Entonces, eh, eso es lo que va a producir una ofrenda o lo que dijo el apóstol Saúl, un sacrificio vivo, una manera de vivir que sea grata, que sea aceptable para Yahweh, ¿cierto? Entonces, para eso, el olor tiene que ser con ese espíritu de santidad, como dijo el apóstol Saúl también, con el cual somos sellados. ¿Sellados por qué? Porque es como una marca de que Yahweh nos acepta y está de acuerdo con esa forma de purificarnos, rectificarnos, eliminar esas murallas negativas espirituales que no nos dejan hacer lo correcto. Pero es un trabajo que hay que hacer sobre nosotros mismos, aferrándonos a las murallas que son esas de aguas de los mandamientos. Entonces, por el camino recto, correcto. Entonces, eh, eh, ahí lo dice claro también el discípulo Juan.
la manera de demostrarles que amamos a Elohim es guardar sus mandamientos y de ninguna manera sus mandamientos son difíciles o pesados o cargas, de ninguna manera. Y esa es la fe correcta. Ahora sí, vamos a ver el Mesías como un sacerdote con el shofar. Acá le agregamos el concepto sacerdotal, ¿no es cierto? Nos basamos ahora en la Torá. Y la Torá, en el pasaje de Deuteronomio o de Barim en hebreo, capítulo 20, versículos 1 al 4, los primeros cuatro, dice así, eso era para el pueblo de Israel, un mandamiento: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros de guerra, fuerzas más grandes que las tuyas, no les tengas miedo, que contigo está Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Antes de entrar en la batalla, el sacerdote debe acercarse y dirigirse a las tropas. Debe decirles: Shema Israel, en hebreo. Oye Israel, ustedes están a punto de entrar en batalla con su enemigo. No les falte valor, no les falte el valor. No tengan miedo ni pánico ni temor de ellos, porque Yahweh su Elohim, el que marcha con ustedes es el que está para dar batalla por ustedes contra sus enemigos para darles la victoria. Entonces aquí lo profundo que ese sacerdote hace alusión al Mesías. Recuerden que lo que no se dice aquí y está implícito es que cada vez que había una batalla se escuchaba el shofar. Y no solamente se escuchaba el shofar, también podría ser más bien las trompetas. Pero aunque era otro elemento, que eran las trompetas de plata de las que se habla en Números capítulo 10, el sonido, sea con trompeta o con shofar, era el mismo. ¿Cuál es el sonido? Teruá, toque corto para ir a la batalla. Y ese sonido de teruá es lo que se relaciona con el Mesías, la voz del Mesías. Como sabemos, es considerado un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según lo que explica por el apóstol Saúl. Y entonces ese es nuestro sumo sacerdote que nos acompaña en nuestras batallas espirituales. Nuestra batalla espiritual que muchas veces nosotros eh, vemos de manera figurativa que cuesta cambiar, y eso, al fin y al cabo, los enemigos somos nosotros mismos. Los enemigos están dentro de nosotros mismos. Son esa debilidad natural, no Yetzer Hará, sino que la debilidad natural que tiene que ver con las pasiones, las emociones, que son difíciles de controlar, de batallar, por supuesto. Entonces, si no hacemos nada, somos arrastradas hacia la mala inclinación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para siempre nuestra inclinación espiritual llevarla a lo todo, hacia lo bueno, a la obediencia a Yahweh. Entonces, este sacerdote nos dice: oye Israel, somos nosotros Israel, tenemos que tener atención, no descuidarnos, no, es, ese es el sonido de Teruá, como diciendo: oye Israel, como repitiendo eso. ¿Sí? Y recordando el Shema, Yahweh es uno solo y es el Todopoderoso, y que tenemos, con ese oye Israel, hace alusión también al pedido: acuérdense de Yahweh y demuéstrenle el amor, porque es amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con toda tu ser, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Entonces, ese es el odio de Israel. Y el Mesías está diciendo: miren, israelitas, yo he mostrado cómo amar verdaderamente a Yahweh. Y esto es lo que está haciendo alusión en este pasaje, de acordarse de que este sacerdote, aludiendo al Mesías, nos mostró un camino cómo verdaderamente amar a Yahweh. Y no temer, porque
Muchas veces es lindo todo la enseñanza, hay que obedecer, pero cuando nos vamos a la práctica muchas veces fracasamos y a veces nos agobiamos y quizás muchos tenemos ese sentido de perfeccionamiento, de, de que no podemos soportar los errores y los fracasos, entonces a veces se sufre y no hay que bajar los brazos nunca. Vamos a caer, como dice el proverbio, el justo cae 7 veces y 7 se levanta. Es decir, siete no es solamente si siete, sino que toda un montón de veces, toda la vida puede quizás caer, pero todas las veces se va a levantar. Y esto es lo que hace acá el llamado, a levantarse por más que esos enemigos grandes y poderosos a veces ganen batalla, pero no van a ganar la guerra. La guerra solamente ya está asegurada con el Mesías y con el poder de Yahweh. Nada más que tenemos que ser perseverantes ante los errores. Y entonces es Yahweh el que, el que asegura la victoria. Nada más que ser perseverante en todas las luchas. Y el mismo Mesías nos aclara este tema. En Juan 6, 16, 33 dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan shalom. Y eso tiene que ver con ese descanso, ese reposo en el Mesías, es esa tranquilidad de que tenemos asegurado el premio, pero no como como lo pensaron las cristiandades, de creerse salvo, siempre salvo, es decir, por más que practiquemos conscientemente el pecado y queramos hacerlo, ya tenemos asegurado el mundo venidero. No, sino del problema de a veces fallar y tropezar sin intención, a veces cometiendo cosas intencionales, pero no es eh, que no cause remordimiento, ¿no? Realmente que en la conciencia pese el pecado y que uno realmente quiera revertirlo, de esto se trata, ¿no? El sonido de decir, bueno, es hora de trabajar sobre uno mismo para comenzar a cambiar. Para eso tenemos que tener también tranquilidad. Y eso lo tenemos en el Mesías. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Fíjense lo que dice ahí el sacerdote arriba. eh, no les falte valor, no tengan miedo, pánico, ni temor, no de los enemigos que están en nosotros o que a veces somos nosotros. Tenemos que seguir hacia adelante imitando al Mesías que le pasó de todo y él hasta lo último, incluso hasta la muerte, él se mantuvo firme. Y en otra parte, el discípulo Juan dice, primera de Juan 4:4, hijito, ustedes son de Elohim, los han vencido a ellos, tiene que ver con los enemigos, porque el que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo. En el mundo se refiere a todo, desde el adversario máximo, que es el Satán, conocido Satán, como enemigos que pueden aparecer personas o provocando, o también a veces no son personas, sino sistemas culturales, etcétera. El mundo es muy grande y tiene que hacer alusión a muchas cosas que pueden poner obstáculos, murallas para que nosotros no hagamos la voluntad. Pero nosotros tenemos prometida la ayuda de Elohim o del Todopoderoso o de Yahweh. Entonces, y en Números, para terminar, en Números capítulo 10 versículo 9 fíjense que dice, esto es en donde está el tema de las trompetas. Cuando ustedes estén en guerra, que tiene relación con lo que leímos en Deuteronomio 20, cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán, ¿qué cosa? Fíjense, dice que jarrotem, y ahí está la misma palabra ruá, esa es la palabra de gritar, omitir sonidos fuertes. Jarrotem emitirán, o se podría decir gritarán, o
sí, emitirán porque son los sonidos, pero tiene que ver con gritar también, o con aclamar. Toques cortos con las trompetas. Toques cortos son teruá, lo mismo, teruá, toques cortos. ¿Para qué? O sea, hay que emitir teruá, aclamación. Eh, También, más allá de tocar literalmente el sofá, tiene que ver con una aclamación, pero un sentido también de gozo, un sentido de gozo, un espíritu de gozo, tener, rechazar la desesperanza, rechazar la negatividad, eh, esa impotencia que a veces el mismo pensamiento aparece como fuerte para querer convencer que uno no puede. No, es decir, sí puedo. ¿Por qué? Porque Yahweh está con nosotros y el Mesías está con nosotros también. Entonces, ahí dice, cuando estemos en esa guerra de esa batalla, mejor dicho, porque hay que ver que la guerra tiene muchas batallas. La guerra es nuestra vida entera y hay que entenderlo en esas batallas. Dice, con esos toques, con esa aclamación que es como decir, yo quiero hacer la voluntad de Yahweh y sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Entonces dice, para que sean Nihartem, Nikartem, para que sean recordados, ahí en la palabra Sahor, de Sahar, de recordar, para que sean recordados, dice, delante de Yahweh su Todopoderoso. ¿Y qué más? No solamente recordados, sino, quiere decir, tenidos en cuenta. Y ese emitir esos toques cortos es también hacer alusión a lo que hizo el Mesías, imitar al Mesías tocando el zafar, es decir, obedeciendo la voz de Yahweh. Y entonces dice también al final del versículo 9 serán también liberados de sus enemigos. Dice, no satem, no satem, liberado. La raíz de esa palabra nosatem es yasá. Yasá es un verbo de liberar, libertar, dar victoria, y esa raíz yasá está también en el nombre Yeshua. Si ustedes ven en hebreo Yeshua, aparecen esas letras que están ahí. Yod, Sin, Ay, que se podría decir mucho más sobre esa palabra, pero ahí está la raíz, ¿no? En esa liberación que produce Yahweh, gracias a ese que está tocando el sofá y nos llama, nos dice que tenemos que ser como Él, obedientes como Él al Todopoderoso Yahweh, a esa voz, a ese sonido del shofar. Entonces, imitarle al Mesías tocando el shofar es imitarle en su servicio a Yahweh. De esa manera, Yahweh nos ve a nosotros como olor grato, es decir, porque tenemos Ruach HaKodesh, es decir, ese olor, ese espíritu que nos sella a nosotros porque hacemos la voluntad de Yahweh. Y de esa manera siempre vamos a ser, por ese sello que tenemos de este Espíritu de Santidad, vamos a ser tenidos en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando venga el Mesías tengamos efectiva esa promesa, se efectivice esa promesa de liberación que significa de salvación y de obtener el premio a la vida eterna. Y esperamos que sea pronto, cuando el regreso del Mesías. Amén y amén. Un abrazo grande y que pasen feliz Shabbat y después que tengan una feliz celebración de Yom Teruah. Abrazo para todos y abuelos benditos. Shabbat Shalom.